Espíritu Santo. Pone tu mano en tu corazón, decile: Espíritu Santo, gracias por estar en mi vida. Espíritu Santo, gracias por habitar en mí. Hoy quiero más, quiero ser lleno. La palabra dice: sean llenos del Espíritu Santo. En esta noche, Espíritu Santo, seamos llenos de ti. Llénanos, Espíritu Santo. Ahí en tu lugar comienza a decirle: Espíritu Santo, lléname. Quiero tener experiencias profundas contigo. Bautízame, lléname más. La atmósfera cambiando está. Tu Espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu Espíritu está aquí. La atmósfera cambiando está. Tu Espíritu está aquí. Oh, es evidente tu mover. Tu Espíritu está aquí. Llenaste este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Adoramos, adoramos. Atmósfera. Estás aquí. Es evidente tu mover. Oh, sí, Señor. Tu Espíritu está. La atmósfera cambiando está. La atmósfera cambiando. Espíritu Santo, lo cambias todo. Estás aquí. Es evidente tu mover. Espíritu Santo, Espíritu estás. Comenzamos a declarar: llenas este lugar. Llenas este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Llenas este lugar, llenas este lugar, derramando tu amor me envuelve. Hemos venido por ti. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Espíritu Santo, Espíritu Santo, llénanos con tu poder. Decimos: nos llene hoy, venga tu reino, que
atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está. Milagros pueden suceder. Milagros pueden suceder. Si sanó. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Amén. Aleluya. Yo no sé si tienen las manos mojadas o qué, pero puede salir mejor. ¿Qué le parece? Con tanta humedad. Aleluya. Gloria a Dios. Los invito a tomar sus lugares, por favor. Como cada domingo en la mañana, abrimos las Escrituras y nos sentamos a los pies de la palabra. Y empezamos a reflexionar en la voz de la palabra escrita. Amén. La cita en esta mañana va a ser en Levítico, en el capítulo 19. Y como lo he dicho hace unos domingos atrás, préstele atención porque es fugaz. Son 2 versículos nada más. Dice así la palabra del Señor. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. Hasta ahí. La palabra que acabo de leer está basada en el contexto del pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Y después de que el Señor los ha sacado de la tierra de Egipto, de la tierra del mundo, y los ha llevado por el desierto para llegar a la tierra prometida, el Señor, como buen padre, comienza a instruirlos, a adoctrinarlos, a educarlos. Y si vemos en los capítulos anteriores en Levítico como los posteriores, podemos descubrir que el Señor se pone en cada detalle. Esto podés hacer, esto no, y si esto no funciona, tienes que hacer de esta otra manera. Así como la educación de un padre va guiando con amor a aquellos que eran su nación, su pueblo, sus hijos. Pero lo que me llama la atención en este capítulo es como que después de lo que el Señor viene instruyendo y viene enseñando con lujos de detalles, hace como un parate y dice: hasta acá. Y le dice a Moisés, el padre espiritual de esa congregación: quiero decirte algo para que le digas a mi congregación, a mis hijos, a los hijos de Israel, dice. Quiero que te pares y anuncies como padre espiritual esto que es importante, porque es como un hasta acá. Tienen que entender algo. ¿Y qué les dice el Señor a sus hijos? Quiero que seáis santos. La palabra santo es la palabra apartado. Es la palabra dedicado y consagrado. Sagrado, algo sagrado es algo santo. Entonces el Señor dice: quiero que les digas de que mi pueblo yo lo aparté, lo hice santo. Ahora lo aparté y no los dejé que hagan de acuerdo como ellos pensaban, lo aparté para mí y los consagré para mí. Él los adoptó como hijos. Quiero que les avises de que ellos ahora son santos
apartados y consagrados. Y la palabra consagrado viene de sagrado, y algo sagrado, dice el diccionario, que es aquello que no debe de ser ofendido, porque es algo honroso en extremo. Así que el Señor estaba diciendo: pueblo, hijos, quiero anunciarles de que ustedes son algo apartado para mí, sagrado para mí, algo que no puede ser ofendido, algo que es honroso en extremo, que no tiene contaminación, porque santo significa algo apartado, y consagrado, limpio y puro. ¿Por qué limpio y puro? Porque no tenía contaminación con ninguna otra cosa, porque había sido apartado y consagrado para Dios. El Señor les dice: seáis, no que te hagáis. No es algo para hacer, es que somos. Seáis santos. ¿Por qué? Porque yo, tu papá, soy santo. Yo me aparté para ustedes, me consagré para ustedes, soy limpio y puro para ustedes. Como yo soy santo para ustedes, así es mi naturaleza. Y al ser ustedes hijos, ustedes son santos por la naturaleza que portan, porque yo soy santo. Y esto hace que nuestra mente se renueve, tanto cuando estábamos en el mundo como en la religión típica cristiana. En el mundo el santo era ese pequeño o estampita o esa estatua que tenía la aureolita arriba de la cabeza. Y parecía que era en nombre de alguien que cuando estuvo en la tierra se portó tan bien, que mereció ser santo. Era un merecimiento. Eso no es ser santo. No es, en la palabra no existe eso. En el mundo, si te dicen te haces la santa, parece una ofensa. No, yo no me hago yo de santa no tengo nada. Parece que fuera un orgullo. Nosotros tenemos que decir: sí, yo soy santa y soy orgullosa de ser santa. Porque no es por mérito, no es por lo que hago, es por lo que soy. En la religiosidad nos enseñaban que teníamos que figurar y parecer, o por cosas externas que nos poníamos, eso era santidad. Como que tenía que reflejar lo que tenías internamente. Y nos preocupábamos más por lo que aparentábamos que por lo que éramos. Pero el Señor dice: no te voy a pedir algo que vos no tengas. No te voy a llenar de leyes y de órdenes y te voy a educar a hacer cosas que no puedas hacer. Porque un padre nunca le daría y haría eso con su hijo, sino que le diría cosas que sí puede hacer. Y dice: ¿sabes qué? Puedes ser santo, porque la naturaleza que hay en mí está ahora en ti. Entonces tienes que saber que esa santidad es desde adentro hacia afuera. No hay religiosidad, no es mérito, no es algo que puedas hacer, porque no hay nada que puedas hacer. Lo que sí hay una verdad. Esa esencia que está dentro tuyo tiene que fluir. Porque la pregunta sería: pero entonces, ¿cómo hago con mis pensamientos, con mis malas reacciones, con algunas cosas que todavía no puedo dejar? Sé santo. Haz que fluya esa naturaleza dentro tuyo, para que realmente todo lo almático en tus pensamientos, tu voluntad, tus sentimientos, sean invadidos por la naturaleza de la nueva criatura que sos. Entonces, ¿cómo puedo ser santo? Siendo, dejando ser, permitiendo de que esa naturaleza pueda fluir en ti. Es más simple de lo que nos habían enseñado. Quizás con buenas intenciones para poder corregirnos, pero no es una cuestión de corrección, es una cuestión de naturaleza. Por eso te vas a encontrar que hay cosas que vas a querer decir: yo esto ya no. O vas a estar en un lugar y vas a decir: yo acá ya no pertenezco. ¿Por qué? Porque estás dejando que esa naturaleza de tu interior, que es la misma naturaleza de aquel que dice: sos santa, sos santo. ¿Sabes por qué?
porque yo soy santo. Y yo, en mi naturaleza, la que deposita en ti, te aparté, te consagré, te guardé para mí y deposité mi esencia en ti para que puedas ser como yo soy. Te invito a cerrar tus ojos y que puedas reflexionar junto a mí. ¿Cuánto estoy dejando fluir mi santidad? ¿Cuánto estoy dejando que esa naturaleza que está depositada como esencia por ser hija de Dios, que pueda realmente manifestar la consagración, lo sagrada que soy de Dios? Porque Él me apartó para sí y no es un Dios cualquiera. Su esencia está puesta en mí. No me va a pedir algo que no puedo hacer. La reflexión es: ¿estoy dejando fluir la esencia de lo que soy y manifestar a este mundo lo santo que soy? Meditemos. Su asiento. Me siento, hay veces, un poco inexperto o imposibilitado porque es una atmósfera tan hermosa. Es un ambiente donde el obrar y el Espíritu de Dios se está operando. Y uno no desea intervenir para producir el freno o de pronto la interrupción de lo que el Espíritu Santo está trabajando y está ministrando. Y por eso operamos en esa sensibilidad y en ese respeto, entendiendo de que el propio Espíritu Santo está haciendo obras y está tocando y está ministrando poderosamente. Y dentro de ese orden de prudencia, de ese orden de protocolo de un ámbito espiritual, también somos respetuosos para saber de el orden que necesitamos para poder partir el pan, traer las aguas de la palabra, no solamente para los que están aquí, sino los que nos puedan ver y se han dado cita en conectarse en esta hora a través del video. Y entender que en una atmósfera tan hermosa como la que accedemos, el Espíritu de Dios obra. Y que entender que ese Dios que habita dentro tuyo y dentro mío, esa porción que cada uno de nosotros cargamos, pero que en una atmósfera donde podemos unirnos en la adoración, en la alabanza, en el reconocimiento de quién es Él, de la grandeza de nuestro Señor. La iluminación se hace más masiva, más completa. Así como aquí para poder iluminar no tenemos un solo reflector, hay dos y podemos a través de la unidad de dos lámparas, la iluminación se hace más completa.
Y la Biblia dice que usted es luz, pero el que está al lado tuyo es luz, y el que está adelante es luz, y somos luz, y en este día estamos iluminando más todavía. Amén. Así que se hace más notoria esa luz. Yo quisiera que vayamos al Evangelio de Juan, el capítulo 9, y quiero leer la palabra del Señor, pero antes de directamente leer Juan, compartir lo que vengo hablando de todos estos días y continuar con el relato que nos habla allí Juan, y de lo que vengo hablando acerca de el mundo que está en ceguera y de cómo existen dos reinos, y que ya la Escritura es clara, decir que existe el reino de las tinieblas y el reino de la luz, y que no solamente nosotros somos luz, sino que somos hijos de ese reino de la luz y estamos para iluminar, y que no hay lugar a la oscuridad, ni a la sombra, ni a las tinieblas, porque nosotros somos luz. Estuvimos hablando acerca de lo que nos dice la Escritura, de los ciegos guiando a otros ciegos, y de cómo Jesús le habló a los fariseos y le habló guías ciegos, y utilizó la palabra hipócrita, tonto, necio, guías ciegos, y se lo repite en diferentes relatos, y lo hemos estado hablando acerca de cómo ellos actuaban y funcionaban con esa ceguera tan profunda, y que hablaban acerca de esa posición. Jesús les habla de que eran ciegos y estaban actuando. En el día de ayer, en el capítulo 6 de Mateo, yo estuve hablando acerca de la lámpara del cuerpo es el ojo, siguiendo hablando de todo lo que vengo diciendo de la ceguera. Entonces, el Señor le habló que aquellos que seguían a los ciegos, los dos iban a caer en el mismo pozo. Y entonces un ciego no puede seguir a otro ciego. El libro de Proverbios nos habla y nos indica un proverbio en el cual dice que si no atendemos, si no prestamos a la palabra, atención a la palabra sabia, y no somos atentos, ¿sí?, podemos caer en el pozo. Pero el que es avisado o el que es entendido pasa por el pozo y no cae, porque tiene luz y tiene conocimiento. No sé si usted se ha dado cuenta que de pronto personas que son amigas nuestras, cercanas, vecinos, compañeros de trabajo o de estudio, cometen como una sucesión de los mismos errores, y es como que hay veces usted le quiere hablar y le quiere decir, mira, no hagas esto, no vayas contra acá, no hagas tal cosa, y la persona sigue y actúa de la misma manera, y usted dice, pero es todo lo que le dije, hizo todo al revés, y usted lo ve como si fuera un auto que está apuntando contra una pared, y usted dice, pero ¿cómo no ve? Bueno, es que son ciegos. Dígale al que está a su lado, cuesta explicarle la cosa a los ciegos, amén. Yo hablaba recién con un matrimonio y yo le decía, ¿cómo podríamos hacer nosotros? Por ejemplo, mi mamá apenas si sabía escribir algunas cosas, tenía un grado de analfabetismo, pero sin embargo mi mamá supo hacer negocio y emprender cosas, pero no era una mujer que podía agarrar un libro y leerlo, no tenía la capacidad. A mi mamá, que debido a la cultura no tenía un intelecto, ¿cómo le explico de que se conecte al Wi-Fi? Si no, mami, tenés que agarrar el Wi-Fi, tenés que escribir la clave. Una persona con ese entendimiento cuesta hacerle comprender cosas ni que vivió ni que entendió. De veces nosotros hablamos de nuestros seres queridos y no nos damos cuenta que están ciegos. Y que a un ciego le pasa eso, no ve. Por eso nosotros necesitamos abrir los ojos, pero abrir los ojos al reino de la luz, no al reino de las tinieblas. Y lo que estuvimos hablando de cómo cerrar los ojos a este mundo. Dice, pastor, pero ¿cómo vamos a hacer? ¿Y cómo? No, la Biblia nos habla. Y las Escrituras nos enseñan. En el capítulo 3 de Génesis, la serpiente le habla a Eva
y le dice que si comía de ese árbol, se le iban a abrir los ojos. La pregunta sería, ¿qué era lo que no veía si ellos sabían? Si primero para comer un fruto hay que verlo, porque lo comió, porque ella lo vio y dice que lo vio que era agradable. Quiere decir que los ojos físicos estaban abiertos. ¿Qué reino le estaba vedado a ellos para no ver? Es este reino que hoy nosotros tenemos que cegarnos para funcionar y ver el reino de la luz. Jesús les habla y les dice que lo que estaban practicando y lo que seguían eso eran ciegos guiados por ciegos. A ver si se lo grafico y se lo puedo mostrar de esta manera. La Biblia nos habla en el libro de Apocalipsis. No quiero irme ni salirme y quiero cerrar cada cosa que voy abriendo, pero este punto. La Biblia dice que en el libro de Apocalipsis Satanás será arrojado al abismo. El abismo es un pozo que no tiene final. Es tan profundo, tan profundo, tan profundo que no tiene final. No hay manera donde hacer pie. No hay manera donde pisar. No hay un punto donde pisar. Entonces es un pozo sin final y donde el diablo es arrojado. Nunca el abismo llamado infierno fue preparado o pensado para el hombre y la mujer o la raza humana. Pero Satanás sabe que ese es su camino y sabe que ese es su final, y él va a ser arrojado al pozo, al infierno, a ese pozo que no tiene un fondo, un final, y que es el tormento eterno. Y aquellos que sigan a los ciegos para caerse en el pozo, van a terminar en ese pozo, pero no porque Dios se lo dijo, sino porque ellos siguieron a los ciegos y no siguieron a la luz. Jesús lo explicó simple y sencillamente. Dice que la luz resplandeció a este mundo, pero el mundo amó más las tinieblas que la luz. O sea, hubo una actitud de decir, seguimos en oscuridad y seguimos funcionando en esta manera en lugar de recibir la luz. No tenemos que entender de que cuando comenzamos a establecer los principios de Dios y comenzamos a obedecer a Dios y cómo el reino de la luz nos es revelado, hay un reino al cual veníamos funcionando y tenemos que cerrar los ojos a ese mundo. Vuelvo al punto que dije antes de Génesis capítulo 3. ¿Qué es lo que no veían Adán y Eva que el diablo le dice? Comed de este fruto que si comes se te va a abrir los ojos. ¿Y qué iban a ver? Bien y mal. ¿Y qué veían antes? Veían físico, pero veían a Dios y se movían en el reino de la luz. Quiere decir que Adán y Eva estaban impedidos de ver ese reino llamado bien y mal, y es el reino que yo hoy digo, tenés que cegar los ojos a ese reino y operar en el reino de la luz. ¿Cuál es ese reino? Ese reino es el reino del intelecto, de la razón. Dicen algunos comentaristas bíblicos que Juan también, cuando narra ciertas cosas, se las narra a los gnósticos. Y los gnósticos lo razonan y no creen en Dios, porque si razonás, ¿cómo puede ser que haya un...? Pero hoy en día hay muchos que tienen un gnosticismo y te hablan de un poder superior, pero no van a nombrar a Dios. Te hablan de que la evolución, pero no creen en el Dios que hizo todas las cosas tan perfectas. Porque lo hacen todo desde la deducción, la razón y el sentido humano. Cuando Dios le habló a Noé que construya un arca y se pasó cientos de años fabricando y cortando madera y construyéndola y pasándole la brea para impermeabilizarla y haciendo todo el diseño que Dios le había hablado. ¿Qué es lo que vio y escuchó que el resto de la sociedad ni vio ni escuchó? Porque lluvia no había caído nunca
sobre la tierra. La tierra era regada de una manera de vapor. Pero ¿a quién escuchó a él y a quién obedeció? A Dios. Y construyó la plataforma o el recurso con el cual él y su familia se salvasen. Por causa de haber obedecido y creído a Dios, y se cerró a lo que decía una sociedad, que cuando él dijo va a llover, le decían, pero ¿cómo va a llover? ¿Cómo lo pesado va a caer de allá si lo pesado está en tierra? Y tantas otras cosas. La conclusión, la deducción humana. Cuando Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que yo soy? Los discípulos dicen, bueno, la gente dice que sos un gran profeta, otros dicen que sos una reencarnación de Elías, bueno, dicen muchas cosas. Jesús le pregunta y dice, pero ustedes que duermen y viven y comen conmigo y que tienen luz, ¿qué es lo que piensan ustedes? ¿Usted se piensa que fue la razón intelectual, lo que aprendió, que hizo que Pedro diga algo? No fue a través de un intelecto que produzca una deducción y sacó una conclusión. No es operar a través de los sentidos, desde la comprensión humana, que Pedro dice, tú eres el Cristo. Vos sos el Mesías, el ungido de Dios, el enviado de Dios. El Hijo del Dios viviente. ¿Qué le dijo Jesús? Esto lo recibiste por el Espíritu. Y eso es lo que estamos hablando. ¿Cómo conectarnos, funcionar y se nos abran los ojos del Espíritu que tenían abierto a Adán y Eva, y Satanás se lo hizo cegar y le abrió el otro reino? Y hoy yo te estoy diciendo, cerrate a ese reino y abrí los ojos al reino glorioso de los hijos de Dios. Vamos al relato que le he dicho para leer. Evangelio de Juan, capítulo 9, dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Primero, los acontecimientos no son tomados al azar. Esto es que Dios tiene una intencionalidad. Dios es intencional en hacer las cosas. Dice, y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres, para que haya nacido ciego? ¿Ve? La mente humana dice, acá hay un castigo, ¿será que Dios lo castigó? ¿Por qué este muchacho? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten. Fíjese que le están hablando acerca de una persona en un estado de ceguera y Jesús habla de obras. Y parece que la conversación no es coherente. No, es súper coherente en el ámbito del espíritu. Porque Jesús les habla acerca de las obras. Dice, respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten. El versículo 4 dice, me es necesario hacer las obras del que me envió. Yo estoy acá para ejecutar y hacer lo que el Dios del cielo me ha enviado. Entre tanto que ¿qué? El día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista.
Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él le dijo, no sé. El versículo 13 dice, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo le había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y le preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo? Y el que vosotros decís que nació ciego, ¿cómo pues ves ahora? Fíjense que el milagro es un problema, ¿no? Para los ciegos. Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. ¿O quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, como diciendo, es grandecito. Preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. Los padres se lavaron, ¿no?, en las manos. Dice, esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, preguntarle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió, yo os lo he dicho y no habéis querido, ¿qué? Oír. Yo os lo he dicho, pero no habéis querido, ¿qué? Oír. En otro relato, la Escritura dice, mirad bien lo que oís. Ahora le están hablando del milagro. Está la señal delante de ellos, pero ellos no quieren ni ver ni oír. Ayer yo hablé acerca del libro de Lucas y del libro de Mateo, y donde nos habla que la lámpara del cuerpo es el ojo. Y si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará en tiniebla. ¿Qué le pasaba aquí a los fariseos? Estaban en una posición que estaban en tiniebla y estaban cegados y no querían ni oír ni ver. Así es que él le dice, yo ya se los he dicho, pero no quieren oír. El versículo 28 dice, y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto, fíjese cómo lo expresan, a ese, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Fíjese que el ciego estaba teniendo más luz y entendimiento que todos los estudiosos fariseos judíos. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego, si este no viniera de Dios. Perdón. Me perdí. Si este no viniera de Dios, nada podría hacer.
Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado. Ya lo condenaron a él también. ¿Y nos enseñas a nosotros? ¿Qué sucedió? Lo expulsaron. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que yo crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para los que no ven, vean, y los que ven sean como cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís: vemos, vuestro pecado permanece, no ha sido quitado. Amén. Vemos todo este relato y, como decía, que Dios tiene intención y nada de las cosas que toman lugar son sin un sentido y con una revelación clara de lo que Dios está intencionado en comunicar. Ahora, estas cosas se ven en el espíritu, no se ven con el intelecto que te dice 1 más 1 es 2. Porque esa razón que trabaja a través del entendimiento humano no es la que te revela los secretos que hay en las Escrituras. Jesús se encuentra, en realidad los discípulos le comienzan el diálogo diciendo: este muchacho nació ciego. Hay pecado acá. Hay un pecado generacional, hay una maldición familiar que fue transferida porque este nació ciego. Y aunque hoy ese muchacho fue un bebé que nació en un estado de ceguera y parece como un castigo, Jesús le dice: no es que pecó ni el bebé, ni los padres, ni hay una maldición generacional. Y comienza a hablar para que las obras de Dios se manifiesten. Entonces, Jesús no salió de la conversación ni fue discordante la conversación al decir las obras. Y luego Jesús habla de que Él debía hacer obras y las obras que Él debía de hacer es la que el Padre le envió. Una de las traducciones de la palabra obra sería faena, tarea encomendada, ¿sí? Una labor que necesito realizar. Entonces Jesús dice: la faena que el Padre me ha enviado a hacer, las obras que Él son las que yo tengo que hacer, y estas obras se hacen de día, no de noche. Los hijos de la noche hacen cosas de la noche y nosotros somos del día. Entonces nosotros tenemos que entender que ahí Jesús comienza a hacer una tarea. Se encuentra con esa persona que físicamente, orgánicamente, nunca sus ojos le habían permitido ver. Jesús hace algo, hace un barro en el suelo con su propia saliva y le pone ahí sobre los ojos, vamos a decir que se los cubrió total y untó los ojos. Entonces, orgánicamente ya no veía. Ahora, lo peor que hay para la vista es poner barro. Si a nosotros una partícula de una basurita en el ojo nos causa una dificultad, el Señor se lo estaba cegando doblemente. Lo tenía orgánico, ciego, y ahora ciego con lo que Cristo le había puesto a través del barro y la saliva. El barro es una figura de la tierra, de lo terrenal, de lo de este mundo, de lo temporal, de lo que se corrompió. Y la saliva también tiene que ver de lo humano, de lo terrenal, de lo físico. Así que Jesús utiliza dos elementos clave que demuestran bien desde lo humano y desde lo hombre, o lo terrenal, por decirlo así, utilizando la saliva y el barro, y le cubre los ojos. Y le dice que se vaya a lavar a un estanque, a un lugar donde había un agua. ¿Y cómo se llama ese estanque? Dice el versículo 7. Le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es ¿qué? Enviado.
Tenés que lavarte en las aguas del enviado. Entienda bien esto y comprenda lo que vengo trayendo durante todos estos días, de cómo nosotros debemos cegarnos a este mundo, a las teorías, a las conclusiones. Yo hablaba en la reunión anterior de cómo hay veces los cristianos le prestan oído a un ciego, siendo ellos que son hijos de luz, le prestan oído a alguien de la noche. De cómo se prestaron a obedecer. Dice, no, porque yo escuché en la radio y alguien dijo y miré en internet. Y se prestan a escuchar a personas que caminan y funcionan a través de la ceguera o con el intelecto o razón humana cuando ellos tienen la revelación de Dios. Entonces, en lugar de limpiarse, se están tapando la vista. Jesús le dice, tenés que ir a un lugar y tenés que acercarte a ese estanque. Primero, el estanque se llama Siloé, que quiere decir enviado. Y la palabra enviado, o la palabra apóstol, es enviado. Tiene que ver con alguien que es enviado a una tarea, con una función. Entonces, si nosotros tomáramos revelacionalmente lo que está haciendo allí, ¿cómo es que el joven recibe la vista? Se saca el barro con el agua del estanque llamado Siloé. ¿Qué figura tiene el agua? Es la palabra. La palabra, la tipología del agua es la palabra. ¿Qué hace aquel muchacho que tiene los ojos tapados todo con humanidad, con lo terrenal, con lo temporario, con el reino humano, terrenal? Se tiene que lavar en la palabra, en el estanque y a través de la palabra de un enviado. Y de ese enviado que empieza a sacarte las escamas humanas, terrenales, por medio de la palabra de Dios. Si usted en esta mañana le preguntara a su vecino, o cuando tu vecino te vio levantarte, vestirte elegantemente para asistir a una reunión, seguro que para la mente razonal de ese vecino, dice, ¿a qué vas a la iglesia? ¿Con este frío? ¿O con la lluvia? ¿O cómo está el día? Quédate en casa y tomate unos mates. Para la razón de esa persona sería una pérdida de tiempo. Y si usted para colmo le comenta que usted es un hermano que practica los principios y trae su ofrenda y honra a Dios y le es fiel en los diezmos, para aquel que suma 1 más 1, dice, esta persona está equivocada. Sin embargo, usted no vino a un acto religioso. Usted no hizo una práctica costumbrista. Usted está viniendo al estanque donde está recibiendo una palabra. Y la palabra pura, limpia de la palabra de Dios está quitando tus escamas para que usted empiece a ser una persona que ve lo que otro no ve. Y ve en el ámbito del espíritu. Mientras tu vecino está padeciendo y es un ciego con prácticas de ciego, usted es el que ve. Pero ¿cómo es que ves? No es que estás viniendo a un ritual. Estás escuchando la palabra del enviado. Y este enviado está soltándote un agua que produce la limpieza de tus ojos. Para que comiences a ver lo que nunca antes habías visto. Porque usted los puede observar y usted se da cuenta cómo esa misma persona que te habla una cosa comete un error, comete otro error, comete otro error, y usted dice, pero ¿cómo no lo ven? ¿Cómo no se da cuenta? Yo recién hablaba con unos hermanos íntimamente acerca de una situación y el hermano lloraba por un hecho de su familia. Dice, en mi familia hicieron esto. Y dice, ¿cómo no se dan cuenta? Entonces yo le tenía que decir, son ciegos. Son ciegos. ¿Cómo le explicás a un ciego de qué color es la pared o qué es esto? Y peor para un ciego que toda la vida nació y lo que vio fue el mundo físico, humano, el de la deducción y la conclusión. No lo va a poder entender, no lo va a poder comprender con los sentidos. Con los sentidos no puede tener la revelación. ¿Qué le pasó a este muchacho? No solamente recibió la vista,
fue confrontado a la cultura temporal de aquel tiempo, donde esos fariseos decían, nosotros somos hijos de Moisés, y Moisés fue el que nos trajo la palabra de Dios, los mandamientos. En realidad ellos se habían hecho hijos de las tradiciones, no de Moisés. Y no estaban recibiendo al enviado, que es Cristo. Por eso no estaban teniendo luz. Cuando Jesús se encuentra con el muchacho que había sido expulsado de la sinagoga, le habla acerca del enviado. Oyó Jesús que le habían, el 35, que le habían expulsado, y hallándole le dijo, ¿creéis tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le habéis visto. ¿Y cómo lo vio? No le estaba hablando de lo físico, le estaba hablando acerca de lo espíritu. Pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo. No solamente creyó que veía, sino creyó que ese era el Cristo. Creyó y le adoró. Un hebreo no adora ninguna imagen y menos una persona. Un judío no hace eso. Pero ¿por qué le adora? Porque ve lo que el resto no pudo ver nunca. Y le dijo, creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean como cegados. ¿A qué te estoy hablando yo? Te estoy hablando de cegarte y ser ciego a este mundo, pero que empieces a ver a través del Espíritu y con los ojos del Espíritu de Dios. Y esto no es hacer ni misticismo ni nada. No, tiene que ver que no operás desde lo que te parece, entendés, sino que operás desde la revelación de lo que Dios trae a tu vida. Por eso nosotros necesitamos lavarnos y lavarnos y lavarnos cada vez más con la palabra del apóstol, con la palabra del hombre enviado. A veces cometemos el error que nos vamos a lavar con aguas turbias, con aguas de otra fuente. Escuchamos a otra persona, nos conectamos a otras aguas y empezamos a ensuciarnos la vista. Nosotros necesitamos ponernos y lavarnos con el estanque de Siloé, que es el enviado, el hombre de Dios que ha sido enviado a tu vida, el que trae revelación, el que trae entendimiento, el que trae luz, el que comienza a revelarte lo que Dios tiene para ti. Usted y yo necesitamos ver eso. Necesitamos. Ahora, ¿cómo lo vamos a ver? A través de limpiarnos y limpiarnos a través de la palabra. Y si usted y yo nos limpiamos y nos edificamos a través de la misma palabra y produce limpieza, nosotros también seremos enviados a otro. Y seremos el hombre o la mujer o el hermano y la hermana, el vecino, el compañero de trabajo, enviado al colegio, al trabajo, la empresa, donde estés. Ser una persona que se limpia con la palabra del enviado y también tiene palabra de enviado para limpiar la ceguera a muchos de este mundo que están ciegos, para que puedan ver las obras de Dios. Fíjense que Jesús hace una obra milagrosa, hace una obra poderosa. Pero ¿qué le dijeron? El muchacho se cansó de explicar cómo fue que te sanó. Ellos querían ver el sistema, no podían entender el sistema. El sistema es un Siloé, que traducido es enviado, y agua y palabra del enviado. Necesitamos que esta palabra pura de la palabra de Dios nos limpie la mente de obras y cosas muertas, nos limpie el corazón de raíz de amargura y podamos ver. Ya lo estuvimos diciendo, de que la visión está muy unida a tu corazón, como dice en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 11. Tu visión está muy ligada a tu corazón. Primera de Juan
capítulo 2, versículo 11. Dice así la palabra del Señor. Pero el que aborrece a su hermano está ¿cómo? En tiniebla. El que aborrece a su hermano está en tiniebla y anda en tiniebla y no sabe a dónde va. Anda sin rumbo, sin dirección, sin propósito, sin diseño. No sabe a dónde va. ¿Y qué más dice? Porque las tinieblas le han cegado ¿qué? Los ojos. Una persona que anda en tiniebla puede chocarse contra cualquier cosa, puede caer en un precipicio, puede matar, puede hacer cualquier cosa si no se ha dado cuenta, porque está en tiniebla. ¿Por qué? Porque aborrece. Permita que la palabra del enviado limpie tu corazón de raíz de amargura, de resentimiento, de rechazo, de abandono, de muchas heridas que has sufrido. Necesitas lavarte y lavarte cada vez más y limpiarte en las aguas del Siloé, del enviado. Dice que anda sin rumbo. Usted sabe que la raíz de la palabra pecado es cerrar el blanco. Entonces una persona que no sabe ni para qué vive, ni para qué está, ni hacia dónde va, ni qué es lo que tiene que hacer, es una persona con una vida pecaminosa. Nosotros pecado lo unimos a un hecho. Robó, pecó, mintió, pecó. Pero vivir en pecado es una vida sin sentido, sin rumbo. Lamentablemente, siguiendo al príncipe de las tinieblas y cayendo los dos en el pozo, cuando Dios tiene el reino glorioso, el reino de la luz admirable del Hijo de Dios. Van al infierno porque siguen en la ceguera, porque no están abriendo los ojos, porque nunca, como lo dije al principio, ese infierno fue preparado o la intención era para el hombre y la mujer. Necesitamos más y más el agua de Dios, el agua limpia. Y una esto con lo que dice, no recuerdo si es Mateo capítulo 6, donde nos habla, si tu ojo está limpio, porque el ojo es la lámpara del cuerpo, el cuerpo sería el candelero, el candelabro. Si tu ojo está limpio y está en luz, porque la lámpara del cuerpo es los ojos, todo tu cuerpo estará limpio también. Que en esta mañana la luz gloriosa del Evangelio de Cristo Jesús resplandezca en tu vida y comiences a ver y a tener luz en tu vida por causa de que tus ojos están viendo y están iluminando todo tu ser, toda tu manera de pensar, no con el intelecto, sino a través de la revelación. Que se te empiece a abrir los ojos espirituales para que comiences a ver lo que nunca habías visto. A un Padre, a un Dios amoroso, a un Dios que dio todo y envió a su Hijo por ti y por mí. Y Evangelio es la buena nueva, la buena noticia está llegando a ti. Hay una vida gloriosa, poderosa, ahora y en la eternidad con Cristo Jesús. Amén y amén. Denle un lindo aplauso a nuestro Señor. Si usted puede ponerse de pie allí en su lugar. Cerrar sus ojos físicos. Y permitir que en esta hora, así como cerraste los ojos físicos, puedas cerrar los ojos y el oído a un sistema terrenal, temporal, a un reino que cuando Adán y Eva no habían pecado, no estaban abiertos, no habían sido hechos para ver ese reino.
porque vista tenían, porque comían, se movían, actuaban, hablaban con Dios. Pero Satanás abrió un nuevo reino y le dijo: el día que comas de ese árbol, el día que pruebes ese fruto, te serán abiertos los ojos y vas a conocer, vas a comprender, vas a actuar en la tabla de la suma y la resta llamada bien y mal. Por eso esa suma no puede comprender cuando Jesús dice: al que te hiere en una mejilla, ponele la otra. Al que te pide que le lleves la capa una distancia, llévale también la carga que tiene sobre él. No comprende porque tiene sus ojos abiertos a un mundo terrenal y el mundo natural le hace una conclusión: no me van a tomar de tonto, no se van a abusar de mí, no me van a usar para esto. Vuélvete ciego a actuar con los sentidos para ser gobernado, dirigido y guiado por el Espíritu. A ser guiado por la palabra de Dios. Estuvimos diciendo que lo que le da consistencia, firmeza, es tu pisar. La consistencia que tienen mis pies le da la firmeza a todo mi cuerpo. Y si tus ojos están iluminados, no vas a resbalar jamás. Vas a estar firme. No en el rencor, la amargura, sino en la revelación y en la iluminación de Dios. No andarás en tiniebla, sino que eres hijo de la luz. Gracias, Señor. Señor.